Bien, nosotros asistimos en América Latina a una tendencia, con relación a la pregunta que me planteas, que se constata a partir del año 2008, en que empieza a incorporarse en las constituciones o bien en las legislaciones electorales, tanto de Ecuador, tanto de Bolivia como tanto de Costa Rica, el concepto de paridad como un principio democrático, pero sobre todo como mecanismo para lograr la igualdad sustantiva en el acceso de las mujeres a los cargos de representación política. Por ejemplo, después ya en el 2014 se aprobó constitucionalmente en Nicaragua y en México. En 2017 ya se promulgó también la ley de paridad en Argentina, que será aplicada en las próximas elecciones. Y también ese mismo año, Panamá ha pasado a aplicar la paridad en elecciones internas a aplicarlas en las listas a ser inscritas. Y recientemente, 2019, o sea, ayer, se produjo en México la reforma constitucional más integral, quizá también la más ambiciosa, vista en nuestra región, por la cual la paridad se va a aplicar a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en las candidaturas de los partidos a cargos de elección popular y en la elección de representantes en ayuntamientos de población indígena. Chile, con la aplicación del criterio paritario en la conformación de la Convención Constituyente y con la expectativa de que dicho criterio pueda extenderse, que además es un debate, ¿no?, que ya se está empezando a dar, en la conformación de otros órganos de representación, lo que hace no es más que acercarse, eh, estar mucho más cerca a esta tendencia internacional y regional en la que la paridad en la representación política constituye un conjunto de disposiciones legales que incorporan en las listas oficializadas en 50% de candidaturas para cada sexo, tanto en cargos titulares como suplentes, y que incorpora además dos criterios ordenadores muy importantes en los mandatos de posición en las listas partidarias, lo que se llama la paridad vertical y la paridad horizontal. A mí, en particular, me parece muy extraña esa resistencia a instalar el principio de paridad democrática en Chile, por varios motivos. El primer motivo es que se nos olvida fácilmente que Chile fue pionero en considerar la paridad en la conformación del Poder Ejecutivo cuando la presidenta Bachelet, durante su primer mandato, ya en el año 2006, que parece que fue hace mucho tiempo, consagró la paridad numérica de 50-50 en su gabinete presidencial. Y con los sucesivos cambios de gabinete durante esos primeros 4 años, a veces hubo retrocesos, no lograba tener esa paridad numérica, pero yo diría que durante todo ese primer mandato de la presidenta se mantuvo bastante fiel a la aplicación de este principio, que fue, quiero decirlo, 2006 algo revolucionario. Y una segunda razón para mi extrañeza frente a los que aducen esa, digamos, objeción de que aplicar la paridad es como meter la mano en las urnas, dicho coloquialmente, es que la paridad es como una especie de extensión de la idea de la cuota. La paridad lo que hace reflejar es una cuota que refleja de manera matemática 50-50 o bien de manera flexible, no más de 60 ni menos de 40 de cada sexo, en la integración de las listas electorales. Y además 50 y 50 es la forma en que se suele dividir la población en todas partes del mundo. Bueno, a veces las mujeres somos un poco más de la mitad en muchas partes, pero simplemente refleja una, si tú quieres verlo de esta manera, una condición biológica. Además, la paridad, a partir de lo establecido en los diferentes consensos regionales suscritos en América Latina, puede definirse desde esta, digamos, perspectiva como un principio propulsor de la democracia, pero a la vez, como quiso hacer la presidenta Bachelet, dando esa señal tan firme en su minuto desde el poder presidencial, como una política de Estado que busca conseguir una igualdad de resultado entre hombres y mujeres en todos los espacios, en todas las instancias y en todos los niveles de representación política, subnacionales, nacionales o bien de integración supranacional, como pudiera ser el caso de la Unión Europea, ¿no? También en los niveles de intermediación política, como son los partidos políticos, a nivel de representación social y en la esfera de la vida privada. Para dicho objetivo se requieren leyes complementarias que regulen acciones afirmativas que coadyuven a nivelar la competencia electoral, la inclusión de las mujeres en las instituciones públicas y privadas, por ejemplo, cuando se habla de la posibilidad de que existan cuotas o bien paridad para conformar los órganos de decisión de las empresas, es un ejemplo en el ámbito privado, la eliminación de obstáculos estructurales y el fortalecimiento de sus liderazgos.
Quienes manifiestan este tipo de resistencias que tú me comentas en tu pregunta, resistencias que pueden ser muy legítimas, debieran, creo yo, tener una actitud mucho más abierta, mucho más ecléctica y acercarse a la idea de que la paridad es un concepto que además está en permanente transformación. La paridad presenta el desafío de conceptualizaciones y de regulaciones que vayan más allá de garantizar el acceso de las mujeres en lo político electoral para transitar hacia condiciones que permitan un ejercicio igualitario del poder y favorezcan una representación que no sea simplemente formal, sino una representación sustantiva. Y quiero, con relación a esta pregunta, además, traer a colación un ejemplo de todo esto, que es la norma marco para consolidar la democracia paritaria, que es impulsada por ONU Mujeres y aprobada por el Parlamento Latinoamericano, el llamado Parlatino, en el año 2015, que busca brindar un modelo normativo para las legislaciones, es una especie de carta de navegación normativa para que las legislaciones en los distintos países vayan situando el debate en torno a la necesidad de una democracia paritaria. Y Chile, por supuesto, no puede quedar fuera de esta orientación. Y también hay que tener en cuenta la Declaración de Violencia y Acoso Político del 2015, adoptada por los Estados como parte de la Convención Belén do Pará, que señala que la paridad debe ir más allá de lo electoral y tratar de garantizar a las mujeres condiciones libres de discriminación y violencia en la vida política. La paridad, como un principio, como propulsor, ¿no?, de la democracia, como algo que la impulsa, que la mueve a ir más allá, como un horizonte de sentido, tal como la hemos venido definiendo en las preguntas previas, tenemos una buena noticia en Chile, que se ha consagrado en la configuración del propio órgano constituyente, que hoy día lo vemos, ¿verdad?, integrado por 77 mujeres y 78 hombres, gracias a la ley 21.216 de paridad de género para el proceso constituyente, en la cual además han tenido un rol muy relevante colegas mías, cientistas políticas, ¿verdad?, que forman parte de la red de politólogas. Y quiero hacer con esta respuesta además un reconocimiento a este logro, ¿no?, que ellas, esta conquista que ellas lograron. Dicha ley ha supuesto un gran logro en un país como Chile, que además, si lo vemos en perspectiva histórica, ha sido uno de los más tardíos en América Latina en aprobar en el 2015 recién un mecanismo como las cuotas de género en las listas electorales para el Congreso. Ya muchos otros países nos habían, digamos, habían sido mucho más adelantados en esto, partiendo por Argentina, que fue el primer país que consagró una ley de cuotas, ¿no?, la famosa ley de cupo. Entonces, Chile fue muy tardío en ley de cuotas, pero sin embargo ha logrado consagrar el criterio de paridad en la conformación de su órgano constituyente. Pero es importante señalar que de por sí, ya solamente el hecho de tener esta cantidad de hombres y esta cantidad de mujeres en un órgano que va a redactar la futura Carta Fundamental del país, ya esto no solamente es importante para Chile, sino que se levanta como un estándar para otros procesos de reforma constitucional que puedan llevarse a cabo en el futuro inmediato en otros países en el mundo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Estaba leyendo hoy día que la recién electa presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tiene dentro de sus prioridades para los primeros días en que ella asuma la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo hondureño organice y elija la Asamblea Nacional Constituyente originaria que va a redactar una nueva constitución en ese país. Y yo, en esta conversación que estoy teniendo con ustedes, yo me aventuro a señalar que es muy probable que lo que está pasando en Chile, sobre todo en materia de conformación paritaria del órgano constituyente, va a ser algo que en Honduras se va a enarbolar para poder aplicarse allí también. ¿Ok? Entonces sirve como una especie de efecto demostración. Pero para ser justos, con todo esto tan positivo, ¿no?, y tan esperanzador, es importante señalar que la paridad es un punto de partida que permite tener la expectativa de que este nuevo pacto político y social que convocará a los chilenos y chilenas en un nuevo tiempo pueda ser redactado con perspectiva de género. Se trata de una esperanza, de una posibilidad de que pueda suceder, de que la paridad de género se incorpora como un principio no solamente de conformación de estas instancias de representación política, sino que va a permear todo lo que es la elaboración más sustantiva de la propia Carta Fundamental. Entonces, esto es muy importante. De repente se nos olvida esto en Chile. Yo agradezco esta entrevista porque con esto lo que estamos dando desde Chile es una señal al resto de América Latina, que nos importa la igualdad sustantiva. Es decir, queremos ir más allá del reconocimiento formal de los derechos de las mujeres
para generar iguales oportunidades de ejercicio de dichos derechos tomando en cuenta las diferencias sociales y culturales. Lo que queremos es equilibrar las diferencias de partida, es decir, un tratamiento no idéntico hacia mujeres y hombres que incluyan la redistribución de recursos, así como el poder entre ambos sexos. Entonces, como síntesis, lo que quiero decir es que el avance que se ha venido produciendo en América Latina a nivel constitucional, pero también a nivel de reformas electorales, a partir del año 2008, hacia un horizonte de democracia paritaria, en la que Chile incluso se anticipó, porque en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ya en el 2006, ella se hizo cargo, ¿no?, y recurrió a la paridad para conformar su equipo más inmediato, ¿verdad?, de ministros, en la que ya no vamos a hablar de compensaciones temporales, sino del logro de una igualdad de resultado a partir del reconocimiento de que el 50% de la población tiene que estar presente en igual proporción en el ejercicio del poder y de todos los espacios públicos sin igualdad de condiciones para su ejercicio. En definitiva, hoy día la paridad de género la vemos como una aspiración y la queremos ver en todo. Yo creo que para Chile es un logro muy importante. Digo, constituye un punto de partida, en un punto de llegada. Ahora hay que ver toda en la elaboración del proceso constituyente cómo la perspectiva de género va iluminando, ¿verdad?, el debate de los convencionales o de los integrantes de este órgano en distintos ámbitos, la reflexión sobre el papel de la ciencia, cómo queremos organizar, cómo queremos que sea el papel del Estado, del mercado, de la sociedad, el rol de los órganos o los organismos autónomos. O sea, es una manera de mirar la realidad distinta a la paridad. Y lo que quiero decir es que con ser un logro muy importante, que yo creo que va a inspirar otros procesos constitucionales en el mundo, como ya puse el ejemplo de Honduras, que va a ser algo relativamente inmediato, igual no tenemos que dormirnos en los laureles. Siempre este tipo de conquistas hay que estar muy vigilantes y evitar que más temprano que tarde podamos incurrir en retrocesos. Entonces, es algo que hemos logrado, es algo que tenemos que vigilar en su cumplimiento, es algo que es una posibilidad que tenemos que tratar de que se concrete, que permee, ¿no?, que derrame toda la redacción del nuevo pacto político, económico, social, ¿verdad?, que nos va a convocar a todos los chilenos. Lo digo porque yo, a pesar de mi acento, soy chilena y soy española, pero que de todas maneras que tenemos que estar siempre muy vigilantes, no caer en la autocomplacencia y estar muy atentos de verdad de que esta paridad pueda ir enraizándose, ¿verdad?, no solamente a nivel de la representación política, sino también en otras instancias dentro de la sociedad.